Hay batallas que no se ven con los ojos naturales, hay guerras que se pelean en dimensiones espirituales, y hoy quiero hablarte de esos ataques silenciosos, de esas fuerzas oscuras que operan en lo oculto, tratando de robar tu paz, tu salud, tu familia y tu destino. Pero escúchame bien, porque lo que voy a compartir contigo no es teoría religiosa, no es un mensaje más para llenar tu cabeza de información. Esto es revelación pura del cielo, es la palabra viva de Dios que corta como espada de dos filos y que tiene el poder de desmantelar toda fortaleza del enemigo que se haya levantado contra tu vida. Dice la palabra en Efesios capítulo 6, versículo 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Te das cuenta de lo que esto significa? Significa que tus verdaderos enemigos no son las personas que ves, no es tu jefe que te hace la vida imposible, no es tu vecino que te tiene envidia, no es tu familiar que habla mal de ti. Tu verdadera batalla es espiritual. Es contra fuerzas demoníacas que operan desde las sombras, que trabajan en lo oculto, que diseñan estrategias para destruirte sin que tú te des cuenta. Y aquí está el problema. Muchos creyentes están peleando batallas carnales cuando deberían estar guerreando en el espíritu. Muchos están tratando de resolver con su inteligencia humana lo que solo puede resolverse de rodillas. Están intentando negociar con el diablo cuando lo que deben hacer es declarar la autoridad del nombre de Jesús. Están viviendo derrotados, enfermos, angustiados, con matrimonios destruidos, con finanzas quebradas, con hijos rebeldes, y no entienden que todo eso es resultado de ataques espirituales que nadie ha desmantelado en oración. Escúchame con atención, porque esto es crucial. El enemigo no pelea limpio. Él no viene de frente. Él no toca la puerta y te dice, vengo a destruirte. No, él es astuto, es mentiroso, es engañador. Él trabaja en las sombras, envía dardos de fuego cuando menos lo esperas, coloca trampas en tu camino, levanta pensamientos de duda en tu mente, siembra discordia en tu hogar, inyecta temor en tu corazón, y lo hace todo de manera tan sutil que tú crees que es normal, que es parte de la vida, que así son las cosas. Pero déjame decirte algo, nada de lo que el diablo hace es normal. Ninguna enfermedad que viene a tu cuerpo es voluntad de Dios. Ninguna depresión que te roba la alegría viene del cielo. Ninguna división en tu matrimonio es diseño divino. Ninguna ruina financiera es plan de Dios para tu vida. Todo eso viene del infierno y tiene un propósito específico. Sacarte del camino que Dios tiene preparado para ti. Hacerte vivir por debajo de lo que Él soñó para tu vida. Robarte el gozo, la paz y la esperanza hasta que te rindas y digas ya no puedo más. Pero hay buenas noticias hoy. Dice Primera de Juan capítulo 3 versículo 8, para esto apareció el Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo. ¿Escuchaste eso? Jesucristo vino a la tierra con una misión clara, destruir todo lo que el enemigo ha construido contra ti. Y cuando Él murió en la cruz y resucitó al tercer día, te dio toda la autoridad que necesitas para enfrentarte al infierno sin temor. Te dio su nombre, que es el nombre sobre todo nombre, ante el cual toda rodilla se dobla en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. El problema es que muchos creyentes tienen el arma más poderosa del universo en sus manos, pero no saben cómo usarla.
Tienen la autoridad de Jesús, pero viven como mendigos espirituales. Tienen acceso al trono de la gracia, pero nunca se atreven a acercarse. Tienen el derecho legal de desatar el poder de Dios sobre su situación, pero prefieren quejarse, lamentarse y vivir como víctimas en lugar de levantarse como guerreros. Y aquí es donde entra la oración. No cualquier oración, no esas oraciones religiosas que repites de memoria sin sentir nada. No esas oraciones tibias donde le pides a Dios que si es su voluntad haga algo por ti. Estoy hablando de oración de guerra, de oración con autoridad, de oración que sacude el infierno y activa el cielo. Estoy hablando de pararte firme en el nombre de Jesús y decretar con fe que todo ataque oculto de las tinieblas queda cancelado ahora mismo. Que toda obra de brujería lanzada contra ti regresa al que la envió 7 veces más fuerte, que toda maldición generacional queda rota por el poder de la sangre de Cristo. Imagínate esto, tú estás en tu casa tranquilo y de repente empiezas a sentir opresión en el pecho, ansiedad que no puedes explicar, pensamientos suicidas que no son tuyos, una sensación de que algo malo va a pasar. Eso no es casualidad, eso no es estrés, eso no es porque comiste algo pesado, eso es un ataque espiritual. El enemigo está disparando dardos de fuego contra tu mente, tratando de robarte la paz que Dios te ha dado. Y lo único que puede detener ese ataque es que tú te levantes en ese momento y declares con autoridad, en el nombre de Jesús, reprendo todo espíritu de ansiedad, de temor, de opresión que está operando en mi mente. Rompo todo ataque de las tinieblas y declaro que la paz de Cristo reina en mi corazón. Dice Santiago capítulo 4 versículo 7. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Mira el orden de esto. Primero te sometes a Dios, después resistes al diablo y entonces él tiene que huir. No puedes saltarte el primer paso. No puedes resistir al enemigo si primero no te has rendido completamente a Dios. No puedes pelear batallas espirituales si tu vida está llena de pecado, de rebelión, de desobediencia. El diablo no le tiene miedo a tu grito, él le tiene miedo a la presencia de Dios en ti. Por eso es que la santidad es tu primera arma de guerra. Por eso es que el ayuno y la oración son fundamentales. Por eso es que necesitas leer la Biblia todos los días, porque cada versículo que guardas en tu corazón es una espada que vas a usar cuando el enemigo te ataque. Jesús mismo nos mostró esto cuando fue tentado en el desierto. El diablo vino con sus mejores argumentos, con sus mejores mentiras, y Jesús no discutió con él, no trató de explicarle teología. Simplemente dijo, escrito está. Y cada vez que declaraba la palabra, el enemigo retrocedía. Eso es lo que tú tienes que hacer. Cuando el enemigo te diga que estás enfermo y no vas a sanar, tú declaras. Escrito está en 1 de Pedro 2:24, por su llaga fui curado. Cuando te diga que no vas a prosperar, que siempre vas a ser pobre, tú declaras, escrito está en Filipenses 4:19, mi Dios suplirá todo lo que me falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Cuando te diga que tu familia se va a destruir, tú declaras. Escrito está en Josué 24:15, yo y mi casa serviremos a Jehová. Pero entiende esto, no basta con conocer la palabra, tienes que creerla. No basta con repetirla, tienes que vivirla. Porque el poder no está en las palabras que salen de tu boca, el poder está en la fe que hay en tu corazón cuando las declaras. El diablo conoce la Biblia mejor que muchos cristianos, pero no le tiene fe.
Y por eso cuando tú declaras la palabra con fe genuina, todo el infierno tiembla. Ahora, quiero que entiendas algo sobre los ataques ocultos. Hay cosas que están operando en tu vida ahora mismo y tú no te has dado cuenta. Hay espíritus asignados contra tu matrimonio desde hace años, trabajando lentamente para crear división, para sembrar desconfianza, para enfriar el amor. Hay espíritus de enfermedad esperando el momento de debilidad para atacar tu cuerpo. Hay espíritus de pobreza bloqueando tus finanzas, cerrando puertas de bendición, haciendo que el dinero se te escape de las manos sin saber cómo, y aquí está el peligro. Si tú no disiertes espiritualmente lo que está pasando, vas a seguir tratando de resolver todo en lo natural y nunca vas a ver cambio verdadero. Vas a ir al doctor tras doctor y ninguno va a encontrar qué tienes. Vas a trabajar más y cada vez vas a tener menos. Vas a hacer todo lo posible por salvar tu matrimonio y cada día va a estar peor. ¿Por qué? Porque estás peleando en la dimensión equivocada. Dice 2 de Corintios capítulo 10 versículos 4 y 5. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Tus armas no son carnales, son espirituales. No vas a ganar esta batalla con tu inteligencia, con tu dinero, con tus conexiones. Vas a ganarla de rodillas, en el lugar secreto, cuando entres a la presencia de Dios y le permitas a Él que pelee por ti. Recuerdo una historia que leí de un hombre que estaba siendo atacado terriblemente. Su negocio quebró de la noche a la mañana, su esposa se enfermó de gravedad, sus hijos se rebelaron, todo parecía derrumbarse al mismo tiempo. Y él no entendía qué estaba pasando porque era un hombre de fe, diezmaba, congregaba, leía su Biblia, pero un día, en oración, Dios le reveló que alguien había contratado a un brujo para destruirlo porque tenían envidia de su éxito. Y cuando él entendió que era una batalla espiritual, se encerró a ayunar y a orar durante 7 días. Clamó con todo su corazón, declaró la sangre de Jesús sobre su vida y su familia, rompió toda obra de brujería, ató todo espíritu maligno, y en esos 7 días todo comenzó a cambiar. Su esposa sanó, sus hijos volvieron a casa, su negocio se recuperó, porque cuando tú peleas en el espíritu, las cosas cambian en lo natural. Eso es lo que necesitas hacer hoy. Necesitas reconocer que hay ataques ocultos operando contra ti y necesitas enfrentarlos con la autoridad que Jesús te dio. No puedes seguir ignorando la guerra espiritual. No puedes seguir viviendo como si todo fuera normal cuando tu vida está llena de caos. Es tiempo de pararte firme, de armarte con la palabra, de cubrir tu vida y tu familia con la sangre de Cristo, de declarar que ninguna arma forjada contra ti prosperará. Dice Isaías 54, versículo 17, ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. Esta es una promesa del cielo. No importa cuántas armas el enemigo fabrique contra ti, ninguna va a prosperar si tú estás parado en la palabra de Dios. No importa cuántas maldiciones lancen contra ti, no te van a tocar si estás cubierto con la sangre de Jesús. Pero tienes que activar esa protección, tienes que declarar esa promesa sobre tu vida. Dios no va a hacer por ti lo que te ha dado autoridad para que tú hagas. Él ya hizo su parte cuando envió a Jesús a morir en la cruz.
Ahora te toca a ti hacer tu parte, creer, orar, declarar, resistir, permanecer firme. Quiero hablarte ahora de algo que muchos cristianos ignoran: las puertas abiertas. El enemigo no puede entrar a tu vida como quiera. Necesita una puerta de entrada, necesita un permiso legal. Y esas puertas se abren de muchas maneras: por el pecado no confesado, por la falta de perdón, por el orgullo, por la rebeldía, por la desobediencia a la palabra de Dios. Cada vez que tú desobedeces a Dios, cada vez que te niegas a perdonar a alguien que te ofendió, cada vez que te aferras al rencor, a la amargura, al resentimiento, estás abriendo una puerta espiritual para que el enemigo entre a destruir. Y aquí es donde muchos se confunden. Dicen: pero yo oro, yo voy a la iglesia, yo le sirvo a Dios, ¿por qué me siguen atacando? Y la respuesta es: porque hay puertas abiertas en tu vida que no has cerrado. Hay pecados que no has confesado, hay personas que no has perdonado, hay áreas de tu vida donde Dios no es el Señor. Y mientras esas puertas estén abiertas, el enemigo va a seguir entrando, va a seguir atacando, va a seguir robando tu paz. Dice en el Salmo 139, versículos 23 y 24, «Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno». Esta debe ser tu oración diaria. Pídele a Dios que examine tu corazón, que te revele cualquier puerta abierta, cualquier pecado oculto, cualquier área de tu vida donde el enemigo tiene acceso. Y cuando Dios te lo muestre, no lo justifiques, no lo minimices, no digas «es que todos lo hacen» o «no es tan grave». Confiésalo, arrepiéntete genuinamente, renuncia a eso y cierra esa puerta con la sangre de Jesús. Porque escúchame bien, el arrepentimiento genuino es una de las armas más poderosas que tienes. Cuando tú te arrepientes de verdad, no solo con palabras, sino con un corazón quebrantado, cuando reconoces tu pecado delante de Dios y te apartas de él completamente, algo sucede en el mundo espiritual. Las cadenas se rompen, las puertas se cierran, los demonios pierden autoridad sobre tu vida. Dice 1 de Juan 1:9, «Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad». Y aquí está la belleza de esto. No importa cuánto hayas pecado, no importa qué tan lejos te hayas ido, no importa cuántas veces hayas fallado. Cuando tú vienes a Dios con un corazón sincero, Él te perdona, te limpia, te restaura. Y más que eso, Él cierra todas las puertas que habías abierto, cancela todo derecho legal que el enemigo tenía sobre tu vida y te coloca de nuevo bajo su protección divina. Ahora, también necesitas entender que no todos los ataques vienen por puertas que tú abriste. Algunos ataques vienen simplemente porque el enemigo te odia, porque sabe el propósito que Dios tiene para tu vida, porque teme lo que vas a hacer cuando te levantes en tu autoridad espiritual. Si eres una amenaza para el reino de las tinieblas, si tienes un llamado poderoso sobre tu vida, si Dios te diseñó para liberar a los cautivos, para sanar a los enfermos, para traer avivamiento, entonces puedes estar seguro de que el infierno va a lanzar sus mejores ataques contra ti. Pero eso no debe asustarte, debe animarte, porque si el enemigo te está atacando es porque tienes algo que él teme. Si está tratando de detenerte es porque estás yendo en la dirección correcta. Si está disparando dardos contra ti es porque estás cerca de tu victoria. Recuerda lo que dice Romanos 8:31. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros?
No hay poder del infierno que pueda vencerte cuando Dios está de tu lado. Y hablando de protección divina, déjame hablarte del poder de la sangre de Jesús. No hay nada, absolutamente nada, en todo el universo que tenga más poder que la sangre que Cristo derramó en la cruz del Calvario. Esa sangre tiene el poder de limpiar todo pecado, de romper toda maldición, de cancelar toda deuda espiritual, de cerrar toda puerta abierta. Cuando tú declaras la sangre de Jesús sobre tu vida, estás activando la protección más poderosa que existe. En el libro de Éxodo, cuando Dios iba a enviar al ángel de la muerte sobre Egipto, les dijo a los israelitas que pusieran sangre de cordero en los dinteles de sus puertas. Y esa sangre fue la señal de protección. El ángel de la muerte pasó de largo por toda casa que tenía sangre en la puerta. De la misma manera hoy, cuando tú cubres tu vida, tu familia, tu casa, con la sangre de Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, estás colocando una marca de protección divina que ningún poder del infierno puede traspasar. Por eso necesitas declarar la sangre de Jesús todos los días. Cuando te levantes en la mañana, antes de salir de tu casa, declara: cubro mi vida y la vida de mi familia con la sangre de Jesús. Ningún mal me acontecerá, ninguna plaga llegará a mi morada. Los ángeles de Dios tienen orden de guardarme en todos mis caminos. Y cuando declaras eso con fe, créeme que estás activando una protección sobrenatural. También quiero hablarte sobre la importancia de la alabanza y la adoración en la guerra espiritual. Muchos no entienden esto, pero la alabanza es un arma de guerra. Cuando tú alabas a Dios en medio de la batalla, cuando adoras en medio de la tormenta, estás confundiendo al enemigo, estás desarmando sus estrategias, estás abriendo puertas del cielo sobre tu situación. Recuerda la historia del rey Josafat en 2 de Crónicas capítulo 20, cuando 3 ejércitos enemigos venían a destruir a Israel. Josafat buscó a Dios, ayunó, oró, y Dios le dijo: no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Y entonces Josafat hizo algo extraordinario. Puso a los cantores al frente del ejército para que alabaran a Dios. Y mientras alababan, Dios peleó la batalla por ellos. Los enemigos se destruyeron entre sí y el pueblo de Israel no tuvo que pelear, solo recoger el botín. Eso es lo que sucede cuando tú alabas en medio de la batalla. Dios pelea por ti. Los enemigos se confunden y se destruyen entre ellos mismos. Las fuerzas del infierno retroceden porque no pueden soportar la presencia de Dios que desciende cuando su pueblo lo adora. Por eso, cuando estés bajo ataque, cuando sientas la opresión más fuerte, cuando el enemigo esté rugiendo a tu alrededor, esa es precisamente la hora de levantar tus manos y comenzar a adorar. Canta canciones de guerra, declara la grandeza de Dios, proclama sus promesas y verás cómo el panorama espiritual comienza a cambiar. Ahora quiero compartirte algo profundo sobre el ayuno. El ayuno no es solo dejar de comer, el ayuno es un arma espiritual que te da acceso a dimensiones de poder que no puedes alcanzar de otra manera. Jesús mismo dijo en Mateo 17:21, refiriéndose a cierto tipo de demonios: pero este género no sale sino con oración y ayuno. Hay batallas espirituales que requieren más que una simple oración. Requieren que tú te humilles delante de Dios, que te niegues a ti mismo, que busques su rostro con intensidad a través del ayuno. Cuando ayunas, le estás diciendo a tu carne que no manda, le estás diciendo a tu alma que Dios es más importante que la comida, le estás demostrando al cielo que hablas en serio sobre tu necesidad de un milagro.
Y cuando Dios ve esa sinceridad, cuando ve ese sacrificio genuino, Él responde con poder. Cosas que estaban atadas se desatan. Fortalezas que parecían invencibles se derrumban. Liberaciones que parecían imposibles se manifiestan. No te estoy diciendo que el ayuno manipula a Dios o lo obliga a hacer lo que tú quieres. Eso sería una mentalidad religiosa equivocada. Lo que te estoy diciendo es que el ayuno te posiciona espiritualmente, te sensibiliza al Espíritu Santo, te da claridad espiritual, te fortalece en tu hombre interior y rompe la resistencia demoníaca que está bloqueando tu victoria. Hay victorias que están esperando que tú ayunes y ores para manifestarse. Y junto con el ayuno y la oración está la palabra de Dios. La Biblia no es un libro común, es la espada del Espíritu según Efesios 6:17. Cada versículo es una flecha que puedes disparar contra el enemigo. Cada promesa es un escudo que te protege de sus ataques. Cada mandamiento es una guía que te mantiene en territorio seguro. Por eso el enemigo odia que leas la Biblia. Por eso el mundo trata de hacerte creer que es un libro antiguo e irrelevante. Por eso tu carne se resiste cuando intentas abrir las Escrituras. Pero cuando tú haces el compromiso de leer la palabra todos los días, cuando meditas en ella día y noche, como dice el Salmo 1, algo poderoso sucede en tu vida. Te vuelves como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que haces prospera. Te vuelves sabio espiritualmente, disiertes las trampas del enemigo antes de caer en ellas. Caminas con autoridad porque conoces quién eres en Cristo y qué derechos tienes como hijo de Dios. Y permíteme decirte algo más. No basta con leer la Biblia como quien lee el periódico. Tienes que declarar la palabra sobre tu vida. Tienes que confesar las promesas de Dios en voz alta, porque hay poder en la confesión de fe. Dice Proverbios 18:21, la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Tus palabras tienen poder creativo, pueden bendecir o maldecir, pueden edificar o destruir, pueden traer vida o muerte. Por eso tienes que cuidar lo que sale de tu boca. No puedes estar todo el día hablando de derrota, enfermedad, pobreza y esperar tener victoria. No puedes estar repitiendo las mentiras del diablo y esperar caminar en la verdad de Dios. Tienes que alinear tu lengua con la palabra de Dios. Si Dios dice que eres sano, tú tienes que decir que eres sano aunque tu cuerpo duela. Si Dios dice que eres próspero, tú tienes que declarar prosperidad aunque tu cuenta bancaria esté en ceros. Si Dios dice que eres más que vencedor, tú tienes que confesarlo aunque te sientas derrotado, porque lo que confiesas con tu boca eventualmente se manifestará en tu vida. Es una ley espiritual. Romanos 10, 9 y 10 dicen que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Si eso funciona para salvación, también funciona para todo lo demás. Con el corazón crees, con la boca confiesas y entonces recibes. Ahora, quiero que estés listo para recibir esta oración que voy a hacer contigo. No es una oración común, es una oración de guerra espiritual que va a sacudir el infierno y va a activar el cielo sobre tu vida. Pero necesito que la hagas con fe, con convicción, con autoridad. No la repitas como loro, declárala desde lo profundo de tu espíritu. Y cuando la hagas, créele a Dios que algo está cambiando ahora mismo en el mundo invisible y que pronto lo vas a ver manifestado en lo visible. Párate firme donde estés.
Si puedes, levanta tus manos al cielo como señal de rendición y de fe. Respira profundo, enfócate y declara conmigo esta oración con toda tu alma. Padre Celestial, vengo ante tu presencia en el nombre poderoso de Jesús, el nombre que es sobre todo nombre, el nombre ante el cual toda rodilla se dobla en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Reconozco que sin ti no soy nada, que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y que mi victoria no depende de mi fuerza, sino de tu poder operando en mí. Hoy me presento delante de tu trono de gracia, cubierto completamente con la sangre preciosa de tu Hijo Jesucristo, y declaro que soy propiedad exclusiva del reino de la luz, que he sido trasladado de las tinieblas a tu luz admirable, que el diablo no tiene ningún derecho legal sobre mi vida. Rompo ahora mismo, en el nombre de Jesús, todo ataque oculto de las tinieblas que ha sido lanzado contra mi vida, mi familia, mi salud, mis finanzas, mi mente, mi destino y mi propósito divino. Cancelo toda obra de brujería, toda maldición generacional, todo hechizo, toda palabra de maldición, todo mal de ojo, toda envidia, todo conjuro demoníaco que se haya pronunciado o realizado contra mí. Declaro que ninguna arma forjada contra mí prosperará, y condeno toda lengua que se levante en mi contra. Esta es mi herencia como siervo de Jehová. En el nombre de Jesús, ato ahora mismo todo espíritu de enfermedad, de cáncer, de diabetes, de hipertensión, de dolor crónico, de cualquier dolencia que esté operando en mi cuerpo, y les ordeno que se vayan inmediatamente y nunca más regresen. Declaro sanidad divina sobre cada célula, cada órgano, cada sistema de mi cuerpo. Mi cuerpo es templo del Espíritu Santo y ninguna enfermedad tiene derecho de estar aquí. Ato todo espíritu de pobreza, de escasez, de bloqueo financiero, de deuda, de ruina económica, y declaro que las ventanas de los cielos están abiertas sobre mi vida. Reprendo al devorador en mi contra, y declaro que mis finanzas están bajo la bendición de Abraham. Todo lo que toque mi mano será prosperado, porque sirvo al Dios que suple todas mis necesidades, conforme a sus riquezas en gloria. Ato todo espíritu de división, de divorcio, de adulterio, de infidelidad que esté operando en mi matrimonio, y declaro que mi hogar está edificado sobre la roca que es Cristo. Mi matrimonio no se va a destruir, mi familia no se va a dividir, porque el Dios que unió lo que el hombre no puede separar, guarda mi casa con poder sobrenatural. Ato todo espíritu de rebelión, de adicción, de perversión que esté atacando a mis hijos, y declaro que ellos son semilla bendita del Señor, que todos mis hijos serán enseñados por Jehová, y grande será su paz. Los cubro con la sangre de Jesús y decreto que ningún mal los tocará, que los ángeles de Dios los guardan en todos sus caminos. Cierro ahora, en el nombre de Jesús, toda puerta espiritual que yo haya abierto por mi pecado, por mi desobediencia, por mi falta de perdón, por mi rebeldía. Me arrepiento genuinamente de todo pecado conocido o desconocido, y pido que tu sangre preciosa limpie mi conciencia, cierre toda brecha legal y cancele todo derecho que el enemigo pretenda tener sobre mi vida. Declaro que el poder de la resurrección de Cristo opera en mí ahora mismo, que soy más que vencedor por medio de aquel que me amó, que camino en victoria absoluta, que mi mente está protegida con el yelmo de la salvación, mi corazón está guardado con la coraza de justicia, mis pies están calzados con el apresto del Evangelio de la paz, mi fe es un escudo que apaga todos los dardos de fuego del maligno, y la palabra de Dios es espada en mi boca para destruir toda fortaleza del enemigo.
Llamo a los ángeles guerreros de Dios a que peleen esta batalla por mí, a que destruyan todo campamento enemigo levantado en mi contra, a que aten toda fuerza demoníaca asignada a mi destrucción. Y ordeno a todos los demonios que están escuchando esta oración: tienen que soltar lo que han robado, tienen que deshacer lo que han construido en mi contra, tienen que huir ahora mismo de mi presencia, porque el león de la tribu de Judá vive en mí y ustedes no tienen ningún poder sobre mi vida. Sello esta oración con la sangre de Jesús, la declaro efectiva en el mundo espiritual y decreto que está hecho en el cielo y en la tierra tal como lo he declarado. Desde hoy camino en libertad total, en salud perfecta, en prosperidad integral, en paz sobrenatural, en gozo inefable, porque el que está en mí es mayor que el que está en el mundo. Todo esto lo pido, lo decreto y lo declaro en el nombre todopoderoso de Jesús. Amén y amén. Si hiciste esta oración con fe genuina, déjame decirte que algo poderoso acaba de suceder en el mundo espiritual. No esperes sentir algo necesariamente, porque la fe no se basa en sentimientos, sino en la palabra de Dios. Pero créeme cuando te digo que las fuerzas del infierno acaban de recibir una orden de desalojo, que los ángeles de Dios se han activado a tu favor, que cadenas invisibles acaban de romperse, que fortalezas demoníacas acaban de derrumbarse y que tu victoria está en camino. Ahora lo que tienes que hacer es mantenerte firme en la fe. No dudes, no retrocedas, no le des lugar al enemigo. Cada día cuando te levantes, declara protección sobre tu vida. Cada noche antes de dormir, agradece a Dios por su cobertura. Lee la Biblia diariamente, ora sin cesar, mantente en santidad, congrégate con otros creyentes, practica el ayuno regularmente y verás cómo Dios pelea tus batallas y te da victoria tras victoria. Y recuerda esto que es crucial: la victoria no es solo para hoy, es para siempre. Porque cuando tú vives en obediencia, cuando caminas en los caminos de Dios, cuando te mantienes firme en su palabra, cuando practicas la presencia de Dios en tu vida diaria, el enemigo no tiene autoridad sobre ti. Puede rugir como león buscando a quien devorar, puede amenazar, puede tratar de asustarte con pensamientos de terror, pero no puede tocarte porque tú estás sellado con el Espíritu Santo, protegido por legiones de ángeles, cubierto con la sangre del Cordero. Dice el Salmo 91, versículos 10 y 11. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. Esta es una promesa inquebrantable de Dios para todo aquel que habita al abrigo del Altísimo. Si tú moras bajo la sombra del Omnipotente, si haces de Dios tu refugio y tu fortaleza, entonces ningún mal puede tocarte sin que pase primero por el permiso divino. Y si Dios lo permite, es porque tiene un propósito mayor y te va a dar la gracia para atravesarlo victoriosamente. Así que levántate, sacúdete el polvo de la derrota, deja de vivir como víctima y empieza a vivir como el guerrero invencible que Dios diseñó que fueras. Deja de ver los ataques del enemigo como amenazas y empieza a verlos como oportunidades para demostrar el poder de Dios en tu vida. Deja de huir del diablo y empieza a perseguirlo con la autoridad de Cristo. Porque el cielo está de tu lado. Los ángeles están listos para ejecutar tus decretos de fe, y el nombre de Jesús está en tu boca como espada flamígera que consume todo lo que se opone a la voluntad de Dios. No hay demonio, no hay brujería, no hay maldición, no hay poder de las tinieblas que pueda resistir cuando tú te paras en tu autoridad espiritual y declaras con fe absoluta:
en el nombre de Jesús. Soy libre, soy sano, soy bendecido, soy próspero, soy victorioso, soy más que vencedor, soy la niña de los ojos de Dios, soy coheredero con Cristo, soy real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para anunciar sus virtudes. Ahora quiero que guardes silencio por un momento. No sigas leyendo, no te apures a lo siguiente. Permite que todo lo que has escuchado, todo lo que has declarado, penetre en lo más profundo de tu espíritu. Deja que el Espíritu Santo selle estas palabras en tu corazón. Reflexiona en la autoridad que Dios te ha dado, en el poder que está disponible para ti, en la victoria que ya es tuya por la obra consumada de Cristo en la cruz, y ahora toma la decisión de aplicar esta enseñanza inmediatamente en tu vida. No esperes a mañana, no dejes para después lo que puedes hacer ahora, porque Dios obra en el silencio, Él se mueve en lo secreto, y cuando tú respondes a su palabra con obediencia inmediata, el cielo se activa a tu favor de maneras que ni siquiera puedes imaginar. Las puertas que estaban cerradas comienzan a abrirse, los obstáculos que parecían inamovibles comienzan a quitarse, las bendiciones que estaban retenidas comienzan a fluir, que la paz de Cristo que sobrepasa todo entendimiento llene tu corazón hasta rebosar, que su luz gloriosa disipe toda sombra de oscuridad en tu vida, que su poder sobrenatural te haga absolutamente invencible ante todo ataque del enemigo y que su presencia te acompañe todos los días de tu vida hasta que llegues a su presencia eterna. En el nombre todopoderoso de Jesús, eres completamente libre, eternamente victorioso y absolutamente amado. Que así sea. Amén. Hay batallas que no se ven con los ojos naturales, hay guerras que se pelean en dimensiones espirituales, y hoy quiero hablarte de esos ataques silenciosos, de esas fuerzas oscuras que operan en lo oculto, tratando de robar tu paz, tu salud, tu familia y tu destino. Pero escúchame bien, porque lo que voy a compartir contigo no es teoría religiosa, no es un mensaje más para llenar tu cabeza de información. Esto es revelación pura del cielo, es la palabra viva de Dios que corta como espada de dos filos y que tiene el poder de desmantelar toda fortaleza del enemigo que se haya levantado contra tu vida. Dice la palabra en Efesios capítulo 6, versículo 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Te das cuenta de lo que esto significa? Significa que tus verdaderos enemigos no son las personas que ves, no es tu jefe que te hace la vida imposible, no es tu vecino que te tiene envidia, no es tu familiar que habla mal de ti. Tu verdadera batalla es espiritual. Es contra fuerzas demoníacas que operan desde las sombras, que trabajan en lo oculto, que diseñan estrategias para destruirte sin que tú te des cuenta. Y aquí está el problema. Muchos creyentes están peleando batallas carnales cuando deberían estar guerreando en el espíritu. Muchos están tratando de resolver con su inteligencia humana lo que solo puede resolverse de rodillas. Están intentando negociar con el diablo cuando lo que deben hacer es declarar la autoridad del nombre de Jesús. Están viviendo derrotados, enfermos, angustiados, con matrimonios destruidos, con finanzas quebradas, con hijos rebeldes, y no entienden que todo eso es resultado de ataques espirituales
que nadie ha desmantelado en oración. Escúchame con atención, porque esto es crucial. El enemigo no pelea limpio. Él no viene de frente. Él no toca la puerta y te dice, vengo a destruirte. No, él es astuto, es mentiroso, es engañador. Él trabaja en las sombras, envía dardos de fuego cuando menos lo esperas, coloca trampas en tu camino, levanta pensamientos de duda en tu mente, siembra discordia en tu hogar, inyecta temor en tu corazón, y lo hace todo de manera tan sutil que tú crees que es normal, que es parte de la vida, que así son las cosas. Pero déjame decirte algo, nada de lo que el diablo hace es normal. Ninguna enfermedad que viene a tu cuerpo es voluntad de Dios. Ninguna depresión que te roba la alegría viene del cielo. Ninguna división en tu matrimonio es diseño divino. Ninguna ruina financiera es plan de Dios para tu vida. Todo eso viene del infierno y tiene un propósito específico. Sacarte del camino que Dios tiene preparado para ti. Hacerte vivir por debajo de lo que Él soñó para tu vida. Robarte el gozo, la paz y la esperanza hasta que te rindas y digas ya no puedo más. Pero hay buenas noticias hoy. Dice Primera de Juan capítulo 3 versículo 8, para esto apareció el Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo. ¿Escuchaste eso? Jesucristo vino a la tierra con una misión clara, destruir todo lo que el enemigo ha construido contra ti. Y cuando Él murió en la cruz y resucitó al tercer día, te dio toda la autoridad que necesitas para enfrentarte al infierno sin temor. Te dio su nombre, que es el nombre sobre todo nombre, ante el cual toda rodilla se dobla en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. El problema es que muchos creyentes tienen el arma más poderosa del universo en sus manos, pero no saben cómo usarla. Tienen la autoridad de Jesús, pero viven como mendigos espirituales. Tienen acceso al trono de la gracia, pero nunca se atreven a acercarse. Tienen el derecho legal de desatar el poder de Dios sobre su situación, pero prefieren quejarse, lamentarse y vivir como víctimas en lugar de levantarse como guerreros. Y aquí es donde entra la oración. No cualquier oración, no esas oraciones religiosas que repites de memoria sin sentir nada. No esas oraciones tibias donde le pides a Dios que si es su voluntad haga algo por ti. Estoy hablando de oración de guerra, de oración con autoridad, de oración que sacude el infierno y activa el cielo. Estoy hablando de pararte firme en el nombre de Jesús y decretar con fe que todo ataque oculto de las tinieblas queda cancelado ahora mismo, que toda obra de brujería lanzada contra ti regresa al que la envió 7 veces más fuerte, que toda maldición generacional queda rota por el poder de la sangre de Cristo. Imagínate esto, tú estás en tu casa tranquilo, y de repente empiezas a sentir opresión en el pecho, ansiedad que no puedes explicar, pensamientos suicidas que no son tuyos, una sensación de que algo malo va a pasar. Eso no es casualidad, eso no es estrés, eso no es porque comiste algo pesado, eso es un ataque espiritual. El enemigo está disparando dardos de fuego contra tu mente, tratando de robarte la paz que Dios te ha dado. Y lo único que puede detener ese ataque es que tú te levantes en ese momento y declares con autoridad, en el nombre de Jesús, reprendo todo espíritu de ansiedad, de temor, de opresión que está operando en mi mente. Rompo todo ataque de las tinieblas y declaro que la paz de Cristo reina en mi corazón. Dice Santiago capítulo 4 versículo 7. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Mira el orden de esto.
primero te sometes a Dios, después resistes al diablo, y entonces él tiene que huir. No puedes saltarte el primer paso. No puedes resistir al enemigo si primero no te has rendido completamente a Dios. No puedes pelear batallas espirituales si tu vida está llena de pecado, de rebelión, de desobediencia. El diablo no le tiene miedo a tu grito, él le tiene miedo a la presencia de Dios en ti. Por eso es que la santidad es tu primera arma de guerra. Por eso es que el ayuno y la oración son fundamentales. Por eso es que necesitas leer la Biblia todos los días, porque cada versículo que guardas en tu corazón es una espada que vas a usar cuando el enemigo te ataque. Jesús mismo nos mostró esto cuando fue tentado en el desierto. El diablo vino con sus mejores argumentos, con sus mejores mentiras, y Jesús no discutió con él, no trató de explicarle teología. Simplemente dijo, escrito está. Y cada vez que declaraba la palabra, el enemigo retrocedía. Eso es lo que tú tienes que hacer. Cuando el enemigo te diga que estás enfermo y no vas a sanar, tú declaras. Escrito está en 1 de Pedro 2:24, por su llaga fui curado. Cuando te diga que no vas a prosperar, que siempre vas a ser pobre, tú declaras, escrito está en Filipenses 4:19, mi Dios suplirá todo lo que me falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Cuando te diga que tu familia se va a destruir, tú declaras, escrito está en Josué 24:15, yo y mi casa serviremos a Jehová. Pero entiende esto, no basta con conocer la palabra, tienes que creerla. No basta con repetirla, tienes que vivirla. Porque el poder no está en las palabras que salen de tu boca, el poder está en la fe que hay en tu corazón cuando las declaras. El diablo conoce la Biblia mejor que muchos cristianos, pero no le tiene fe. Y por eso cuando tú declaras la palabra con fe genuina, todo el infierno tiembla. Ahora, quiero que entiendas algo sobre los ataques ocultos. Hay cosas que están operando en tu vida ahora mismo y tú no te has dado cuenta. Hay espíritus asignados contra tu matrimonio desde hace años, trabajando lentamente para crear división, para sembrar desconfianza, para enfriar el amor. Hay espíritus de enfermedad esperando el momento de debilidad para atacar tu cuerpo. Hay espíritus de pobreza bloqueando tus finanzas, cerrando puertas de bendición, haciendo que el dinero se te escape de las manos sin saber cómo, y aquí está el peligro. Si tú no disiertes espiritualmente lo que está pasando, vas a seguir tratando de resolver todo en lo natural y nunca vas a ver cambio verdadero. Vas a ir al doctor tras doctor y ninguno va a encontrar qué tienes. Vas a trabajar más y cada vez vas a tener menos. Vas a hacer todo lo posible por salvar tu matrimonio y cada día va a estar peor. ¿Por qué? Porque estás peleando en la dimensión equivocada. Dice 2 de Corintios capítulo 10 versículos 4 y 5. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Tus armas no son carnales, son espirituales. No vas a ganar esta batalla con tu inteligencia, con tu dinero, con tus conexiones. Vas a ganarla de rodillas, en el lugar secreto, cuando entres a la presencia de Dios y le permitas a Él que pelee por ti. Recuerdo una historia que leí de un hombre que estaba siendo atacado terriblemente. Su negocio quebró de la noche a la mañana, su esposa se enfermó de gravedad, sus hijos se rebelaron, todo parecía derrumbarse al mismo tiempo. Y él no entendía qué estaba pasando porque era un hombre de fe, diezmaba, congregaba, leía su Biblia,
Pero un día, en oración, Dios le reveló que alguien había contratado a un brujo para destruirlo porque tenían envidia de su éxito. Y cuando él entendió que era una batalla espiritual, se encerró a ayunar y a orar durante 7 días. Clamó con todo su corazón, declaró la sangre de Jesús sobre su vida y su familia, rompió toda obra de brujería, ató todo espíritu maligno, y en esos 7 días todo comenzó a cambiar. Su esposa sanó, sus hijos volvieron a casa, su negocio se recuperó, porque cuando tú peleas en el espíritu, las cosas cambian en lo natural. Eso es lo que necesitas hacer hoy. Necesitas reconocer que hay ataques ocultos operando contra ti y necesitas enfrentarlos con la autoridad que Jesús te dio. No puedes seguir ignorando la guerra espiritual. No puedes seguir viviendo como si todo fuera normal cuando tu vida está llena de caos. Es tiempo de pararte firme, de armarte con la palabra, de cubrir tu vida y tu familia con la sangre de Cristo, de declarar que ninguna arma forjada contra ti prosperará. Dice Isaías 54, versículo 17, ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. Esta es una promesa del cielo. No importa cuántas armas el enemigo fabrique contra ti, ninguna va a prosperar si tú estás parado en la palabra de Dios. No importa cuántas maldiciones lancen contra ti, no te van a tocar si estás cubierto con la sangre de Jesús. Pero tienes que activar esa protección, tienes que declarar esa promesa sobre tu vida. Dios no va a hacer por ti lo que te ha dado autoridad para que tú hagas. Él ya hizo su parte cuando envió a Jesús a morir en la cruz. Ahora te toca a ti hacer tu parte, creer, orar, declarar, resistir, permanecer firme. Quiero hablarte ahora de algo que muchos cristianos ignoran: las puertas abiertas. El enemigo no puede entrar a tu vida como quiera. Necesita una puerta de entrada, necesita un permiso legal. Y esas puertas se abren de muchas maneras: por el pecado no confesado, por la falta de perdón, por el orgullo, por la rebeldía, por la desobediencia a la palabra de Dios. Cada vez que tú desobedeces a Dios, cada vez que te niegas a perdonar a alguien que te ofendió, cada vez que te aferras al rencor, a la amargura, al resentimiento, estás abriendo una puerta espiritual para que el enemigo entre a destruir. Y aquí es donde muchos se confunden. Dicen, pero yo oro, yo voy a la iglesia, yo le sirvo a Dios, ¿por qué me siguen atacando? Y la respuesta es porque hay puertas abiertas en tu vida que no has cerrado. Hay pecados que no has confesado, hay personas que no has perdonado, hay áreas de tu vida donde Dios no es el Señor. Y mientras esas puertas estén abiertas, el enemigo va a seguir entrando, va a seguir atacando, va a seguir robando tu paz. Dice en el Salmo 139, versículos 23 y 24, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Esta debe ser tu oración diaria. Pídele a Dios que examine tu corazón, que te revele cualquier puerta abierta, cualquier pecado oculto, cualquier área de tu vida donde el enemigo tiene acceso. Y cuando Dios te lo muestre, no lo justifiques, no lo minimices, no digas es que todos lo hacen o no es tan grave. Confiésalo, arrepiéntete genuinamente, renuncia a eso y cierra esa puerta con la sangre de Jesús. Porque escúchame bien, el arrepentimiento genuino es una de las armas más poderosas que tienes.
Cuando tú te arrepientes de verdad, no solo con palabras, sino con un corazón quebrantado, cuando reconoces tu pecado delante de Dios y te apartas de Él completamente, algo sucede en el mundo espiritual. Las cadenas se rompen, las puertas se cierran, los demonios pierden autoridad sobre tu vida. Dice Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y aquí está la belleza de esto. No importa cuánto hayas pecado, no importa qué tan lejos te hayas ido, no importa cuántas veces hayas fallado. Cuando tú vienes a Dios con un corazón sincero, Él te perdona, te limpia, te restaura. Y más que eso, Él cierra todas las puertas que habías abierto, cancela todo derecho legal que el enemigo tenía sobre tu vida y te coloca de nuevo bajo su protección divina. Ahora, también necesitas entender que no todos los ataques vienen por puertas que tú abriste. Algunos ataques vienen simplemente porque el enemigo te odia, porque sabe el propósito que Dios tiene para tu vida, porque teme lo que vas a hacer cuando te levantes en tu autoridad espiritual. Si eres una amenaza para el reino de las tinieblas, si tienes un llamado poderoso sobre tu vida, si Dios te diseñó para liberar a los cautivos, para sanar a los enfermos, para traer avivamiento, entonces puedes estar seguro de que el infierno va a lanzar sus mejores ataques contra ti. Pero eso no debe asustarte, debe animarte, porque si el enemigo te está atacando es porque tienes algo que él teme. Si está tratando de detenerte es porque estás yendo en la dirección correcta. Si está disparando dardos contra ti es porque estás cerca de tu victoria. Recuerda lo que dice Romanos 8:31. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? No hay poder del infierno que pueda vencerte cuando Dios está de tu lado. Y hablando de protección divina, déjame hablarte del poder de la sangre de Jesús. No hay nada, absolutamente nada, en todo el universo que tenga más poder que la sangre que Cristo derramó en la cruz del Calvario. Esa sangre tiene el poder de limpiar todo pecado, de romper toda maldición, de cancelar toda deuda espiritual, de cerrar toda puerta abierta. Cuando tú declaras la sangre de Jesús sobre tu vida, estás activando la protección más poderosa que existe. En el libro de Éxodo, cuando Dios iba a enviar al ángel de la muerte sobre Egipto, les dijo a los israelitas que pusieran sangre de cordero en los dinteles de sus puertas. Y esa sangre fue la señal de protección. El ángel de la muerte pasó de largo por toda casa que tenía sangre en la puerta. De la misma manera hoy, cuando tú cubres tu vida, tu familia, tu casa, con la sangre de Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, estás colocando una marca de protección divina que ningún poder del infierno puede traspasar. Por eso necesitas declarar la sangre de Jesús todos los días. Cuando te levantes en la mañana, antes de salir de tu casa, declara: cubro mi vida y la vida de mi familia con la sangre de Jesús. Ningún mal me acontecerá, ninguna plaga llegará a mi morada. Los ángeles de Dios tienen orden de guardarme en todos mis caminos. Y cuando declaras eso con fe, créeme que estás activando una protección sobrenatural. También quiero hablarte sobre la importancia de la alabanza y la adoración en la guerra espiritual. Muchos no entienden esto, pero la alabanza es un arma de guerra. Cuando tú alabas a Dios en medio de la batalla, cuando adoras en medio de la tormenta, estás confundiendo al enemigo, estás desarmando sus estrategias, estás abriendo puertas del cielo sobre tu situación. Recuerda la historia del rey Josafat en 2 de Crónicas capítulo 20, cuando
3 ejércitos enemigos venían a destruir a Israel, Josafat buscó a Dios, ayunó, oró, y Dios le dijo: no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Y entonces Josafat hizo algo extraordinario. Puso a los cantores al frente del ejército para que alabaran a Dios. Y mientras alababan, Dios peleó la batalla por ellos. Los enemigos se destruyeron entre sí y el pueblo de Israel no tuvo que pelear, solo recoger el botín. Eso es lo que sucede cuando tú alabas en medio de la batalla. Dios pelea por ti. Los enemigos se confunden y se destruyen entre ellos mismos. Las fuerzas del infierno retroceden porque no pueden soportar la presencia de Dios que desciende cuando su pueblo lo adora. Por eso, cuando estés bajo ataque, cuando sientas la opresión más fuerte, cuando el enemigo esté rugiendo a tu alrededor, esa es precisamente la hora de levantar tus manos y comenzar a adorar. Canta canciones de guerra, declara la grandeza de Dios, proclama sus promesas y verás cómo el panorama espiritual comienza a cambiar. Ahora quiero compartirte algo profundo sobre el ayuno. El ayuno no es solo dejar de comer, el ayuno es un arma espiritual que te da acceso a dimensiones de poder que no puedes alcanzar de otra manera. Jesús mismo dijo en Mateo 17:21, refiriéndose a cierto tipo de demonios: pero este género no sale sino con oración y ayuno. Hay batallas espirituales que requieren más que una simple oración. Requieren que tú te humilles delante de Dios, que te niegues a ti mismo, que busques su rostro con intensidad a través del ayuno. Cuando ayunas, le estás diciendo a tu carne que no manda, le estás diciendo a tu alma que Dios es más importante que la comida, le estás demostrando al cielo que hablas en serio sobre tu necesidad de un milagro. Y cuando Dios ve esa sinceridad, cuando ve ese sacrificio genuino, Él responde con poder. Cosas que estaban atadas se desatan. Fortalezas que parecían invencibles se derrumban. Liberaciones que parecían imposibles se manifiestan. No te estoy diciendo que el ayuno manipula a Dios o lo obliga a hacer lo que tú quieres. Eso sería una mentalidad religiosa equivocada. Lo que te estoy diciendo es que el ayuno te posiciona espiritualmente, te sensibiliza al Espíritu Santo, te da claridad espiritual, te fortalece en tu hombre interior y rompe la resistencia demoníaca que está bloqueando tu victoria. Hay victorias que están esperando que tú ayunes y ores para manifestarse. Y junto con el ayuno y la oración está la palabra de Dios. La Biblia no es un libro común, es la espada del Espíritu según Efesios 6:17. Cada versículo es una flecha que puedes disparar contra el enemigo. Cada promesa es un escudo que te protege de sus ataques. Cada mandamiento es una guía que te mantiene en territorio seguro. Por eso el enemigo odia que leas la Biblia. Por eso el mundo trata de hacerte creer que es un libro antiguo e irrelevante. Por eso tu carne se resiste cuando intentas abrir las Escrituras. Pero cuando tú haces el compromiso de leer la palabra todos los días, cuando meditas en ella día y noche, como dice el Salmo 1, algo poderoso sucede en tu vida. Te vuelves como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que haces prospera. Te vuelves sabio espiritualmente, disiertes las trampas del enemigo antes de caer en ellas. Caminas con autoridad porque conoces quién eres en Cristo y qué derechos tienes como hijo de Dios. Y permíteme decirte algo más. No basta con leer la Biblia como quien lee el periódico. Tienes que declarar la palabra sobre tu vida.
Tienes que confesar las promesas de Dios en voz alta, porque hay poder en la confesión de fe. Dice Proverbios 18:21, la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Tus palabras tienen poder creativo, pueden bendecir o maldecir, pueden edificar o destruir, pueden traer vida o muerte. Por eso tienes que cuidar lo que sale de tu boca. No puedes estar todo el día hablando derrota, enfermedad, pobreza y esperar tener victoria. No puedes estar repitiendo las mentiras del diablo y esperar caminar en la verdad de Dios. Tienes que alinear tu lengua con la palabra de Dios. Si Dios dice que eres sano, tú tienes que decir que eres sano aunque tu cuerpo duela. Si Dios dice que eres próspero, tú tienes que declarar prosperidad aunque tu cuenta bancaria esté en ceros. Si Dios dice que eres más que vencedor, tú tienes que confesarlo aunque te sientas derrotado, porque lo que confiesas con tu boca eventualmente se manifestará en tu vida. Es una ley espiritual. Romanos 10, 9 y 10 dicen que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Si eso funciona para salvación, también funciona para todo lo demás. Con el corazón crees, con la boca confiesas y entonces recibes. Ahora, quiero que estés listo para recibir esta oración que voy a hacer contigo. No es una oración común, es una oración de guerra espiritual que va a sacudir el infierno y va a activar el cielo sobre tu vida. Pero necesito que la hagas con fe, con convicción, con autoridad. No la repitas como loro, declárala desde lo profundo de tu espíritu. Y cuando la hagas, créele a Dios que algo está cambiando ahora mismo en el mundo invisible y que pronto lo vas a ver manifestado en lo visible. Párate firme donde estés. Si puedes, levanta tus manos al cielo como señal de rendición y de fe. Respira profundo, enfócate y declara conmigo esta oración con toda tu alma. Padre Celestial, vengo ante tu presencia en el nombre poderoso de Jesús, el nombre que es sobre todo nombre, el nombre ante el cual toda rodilla se dobla en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Reconozco que sin ti no soy nada, que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y que mi victoria no depende de mi fuerza, sino de tu poder operando en mí. Hoy me presento delante de tu trono de gracia, cubierto completamente con la sangre preciosa de tu Hijo Jesucristo, y declaro que soy propiedad exclusiva del reino de la luz, que he sido trasladado de las tinieblas a tu luz admirable, que el diablo no tiene ningún derecho legal sobre mi vida. Rompo ahora mismo, en el nombre de Jesús, todo ataque oculto de las tinieblas que ha sido lanzado contra mi vida, mi familia, mi salud, mis finanzas, mi mente, mi destino y mi propósito divino. Cancelo toda obra de brujería, toda maldición generacional, todo hechizo, toda palabra de maldición, todo mal de ojo, toda envidia, todo conjuro demoníaco que se haya pronunciado o realizado contra mí. Declaro que ninguna arma forjada contra mí prosperará, y condeno toda lengua que se levante en mi contra. Esta es mi herencia como siervo de Jehová. En el nombre de Jesús, ato ahora mismo todo espíritu de enfermedad, de cáncer, de diabetes, de hipertensión, de dolor crónico, de cualquier dolencia que esté operando en mi cuerpo, y les ordeno que se vayan inmediatamente y nunca más regresen. Declaro sanidad divina sobre cada célula, cada órgano, cada sistema de mi cuerpo. Mi cuerpo es templo del Espíritu Santo y ninguna enfermedad tiene derecho de estar aquí.
Ato todo espíritu de pobreza, de escasez, de bloqueo financiero, de deuda, de ruina económica, y declaro que las ventanas de los cielos están abiertas sobre mi vida. Reprendo al devorador en mi contra, y declaro que mis finanzas están bajo la bendición de Abraham. Todo lo que toque mi mano será prosperado, porque sirvo al Dios que suple todas mis necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Ato todo espíritu de división, de divorcio, de adulterio, de infidelidad que esté operando en mi matrimonio, y declaro que mi hogar está edificado sobre la roca que es Cristo. Mi matrimonio no se va a destruir, mi familia no se va a dividir, porque el Dios que unió lo que el hombre no puede separar, guarda mi casa con poder sobrenatural. Ato todo espíritu de rebelión, de adicción, de perversión que esté atacando a mis hijos, y declaro que ellos son semilla bendita del Señor, que todos mis hijos serán enseñados por Jehová, y grande será su paz. Los cubro con la sangre de Jesús y decreto que ningún mal los tocará, que los ángeles de Dios los guardan en todos sus caminos. Cierro ahora, en el nombre de Jesús, toda puerta espiritual que yo haya abierto por mi pecado, por mi desobediencia, por mi falta de perdón, por mi rebeldía. Me arrepiento genuinamente de todo pecado conocido o desconocido, y pido que tu sangre preciosa limpie mi conciencia, cierre toda brecha legal y cancele todo derecho que el enemigo pretenda tener sobre mi vida. Declaro que el poder de la resurrección de Cristo opera en mí ahora mismo, que soy más que vencedor por medio de aquel que me amó, que camino en victoria absoluta, que mi mente está protegida con el yelmo de la salvación, mi corazón está guardado con la coraza de justicia, mis pies están calzados con el apresto del Evangelio de la paz, mi fe es un escudo que apaga todos los dardos de fuego del maligno, y la palabra de Dios es espada en mi boca para destruir toda fortaleza del enemigo. Llamo a los ángeles guerreros de Dios a que peleen esta batalla por mí, a que destruyan todo campamento enemigo levantado en mi contra, a que aten toda fuerza demoníaca asignada a mi destrucción. Y ordeno a todos los demonios que están escuchando esta oración: tienen que soltar lo que han robado, tienen que deshacer lo que han construido en mi contra, tienen que huir ahora mismo de mi presencia, porque el león de la tribu de Judá vive en mí y ustedes no tienen ningún poder sobre mi vida. Sello esta oración con la sangre de Jesús, la declaro efectiva en el mundo espiritual y decreto que está hecho en el cielo y en la tierra tal como lo he declarado. Desde hoy camino en libertad total, en salud perfecta, en prosperidad integral, en paz sobrenatural, en gozo inefable, porque el que está en mí es mayor que el que está en el mundo. Todo esto lo pido, lo decreto y lo declaro en el nombre todopoderoso de Jesús. Amén y amén. Si hiciste esta oración con fe genuina, déjame decirte que algo poderoso acaba de suceder en el mundo espiritual. No esperes sentir algo necesariamente, porque la fe no se basa en sentimientos, sino en la palabra de Dios. Pero créeme cuando te digo que las fuerzas del infierno acaban de recibir una orden de desalojo, que los ángeles de Dios se han activado a tu favor, que cadenas invisibles acaban de romperse, que fortalezas demoníacas acaban de derrumbarse y que tu victoria está en camino. Ahora lo que tienes que hacer es mantenerte firme en la fe. No dudes, no retrocedas, no le des lugar al enemigo. Cada día cuando te levantes, declara protección sobre tu vida. Cada noche antes de dormir, agradece a Dios por su cobertura.
Lee la Biblia diariamente, ora sin cesar, mantente en santidad, congrégate con otros creyentes, practica el ayuno regularmente y verás cómo Dios pelea tus batallas y te da victoria tras victoria. Y recuerda esto que es crucial. La victoria no es solo para hoy, es para siempre. Porque cuando tú vives en obediencia, cuando caminas en los caminos de Dios, cuando te mantienes firme en su palabra, cuando practicas la presencia de Dios en tu vida diaria, el enemigo no tiene autoridad sobre ti. Puede rugir como león buscando a quien devorar. Puede amenazar. Puede tratar de asustarte con pensamientos de terror, pero no puede tocarte porque tú estás sellado con el Espíritu Santo, protegido por legiones de ángeles, cubierto con la sangre del Cordero. Dice el Salmo 91, versículos 10 y 11. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. Esta es una promesa inquebrantable de Dios para todo aquel que habita al abrigo del Altísimo. Si tú moras bajo la sombra del Omnipotente, si haces de Dios tu refugio y tu fortaleza, entonces ningún mal puede tocarte sin que pase primero por el permiso divino. Y si Dios lo permite, es porque tiene un propósito mayor y te va a dar la gracia para atravesarlo victoriosamente. Así que levántate, sacúdete el polvo de la derrota, deja de vivir como víctima y empieza a vivir como el guerrero invencible que Dios diseñó que fueras. Deja de ver los ataques del enemigo como amenazas y empieza a verlos como oportunidades para demostrar el poder de Dios en tu vida. Deja de huir del diablo y empieza a perseguirlo con la autoridad de Cristo. Porque el cielo está de tu lado. Los ángeles están listos para ejecutar tus decretos de fe, y el nombre de Jesús está en tu boca como espada flamígera que consume todo lo que se opone a la voluntad de Dios. No hay demonio, no hay brujería, no hay maldición, no hay poder de las tinieblas que pueda resistir cuando tú te paras en tu autoridad espiritual y declaras con fe absoluta: en el nombre de Jesús, soy libre, soy sano, soy bendecido, soy próspero, soy victorioso, soy más que vencedor, soy la niña de los ojos de Dios, soy coheredero con Cristo, soy real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para anunciar sus virtudes. Ahora quiero que guardes silencio por un momento. No sigas leyendo, no te apures a lo siguiente. Permite que todo lo que has escuchado, todo lo que has declarado, penetre en lo más profundo de tu espíritu. Deja que el Espíritu Santo selle estas palabras en tu corazón. Reflexiona en la autoridad que Dios te ha dado, en el poder que está disponible para ti, en la victoria que ya es tuya por la obra consumada de Cristo en la cruz, y ahora toma la decisión de aplicar esta enseñanza inmediatamente en tu vida. No esperes a mañana, no dejes para después lo que puedes hacer ahora, porque Dios obra en el silencio, Él se mueve en lo secreto, y cuando tú respondes a su palabra con obediencia inmediata, el cielo se activa a tu favor de maneras que ni siquiera puedes imaginar. Las puertas que estaban cerradas comienzan a abrirse, los obstáculos que parecían inamovibles comienzan a quitarse, las bendiciones que estaban retenidas comienzan a fluir, que la paz de Cristo que sobrepasa todo entendimiento llene tu corazón hasta rebosar, que su luz gloriosa disipe toda sombra de oscuridad en tu vida, que su poder sobrenatural te haga absolutamente invencible ante todo ataque del enemigo y que su presencia te acompañe todos los días de tu vida hasta que llegues a su presencia eterna. En el nombre todopoderoso de Jesús, eres completamente libre, eternamente victorioso y absolutamente amado. Que así sea. Amén.
Found your old sweater in the drawer. Still smells like fall, like the year before. Leaves were gold, the sky was white. Now it's just the chill I try to hide. You're a song stuck on repeat, familiar lines and broken beats. I wear the past like something warm, even though it's come and gone. You were soft like Sunday
rain. Now your silence I can't explain. Typed a message, never sent. Half-written lines full of what I meant. The city moves, but I stay still, living in the space you used to fill. You're a song stuck on repeat, familiar lines and broken beats. I wear the past like something warm, even though it's come and gone. You were soft like Sunday rain. Now your silence I can't explain.